pasado en La Pampa. Ustedes saben perfectamente el caso de la chica que fue violada. Luego el violador fue perdonado por ella, se casaron y después la terminó asesinando. Ahí es un tema de gran importancia social. La violencia de género es un tema que por suerte está de moda. Por suerte estamos hablando de esto, bueno, en este caso por un hecho tan desgraciado. Melina, otra vez con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora para cambiar ampliamente el ángulo de la información, porque estamos con Josefina Durán. Ella es la directora jurídica de ELA, que es una institución que se dedica a justamente investigar la violencia de género, es una ONG, y concretamente la invitamos para dialogar acerca de la figura del avenimiento, que es esto a lo que vos te referías, Pablo, que está siendo debatido después del caso de Carla. Ella perdonó a su abusador, ellos eran novios, pidió en primera instancia que él pudiera ser perdonado bajo la figura de avenimiento. En primera instancia se lo negaron, en una segunda instancia, por una diferencia de 2-1, los jueces que integraban ese tribunal finalmente le otorgan la figura de avenimiento, que es la del perdón, y ellos pueden casarse. Luego él, en el lapso de esa semana, desde que sale de estar en prisión, vuelve a abusar de ella, pero esta vez además la mata. Y esto es lo que venimos a discutir en la mesa. ¿Qué es el avenimiento? ¿Qué es esta figura? ¿Desde cuándo existe? ¿Para qué sirve? Y si debería o no derogarse. Bueno, antes que nada, esta es una figura bastante antigua en el Código Penal, que fue reformada en el año 94, cuando se reforma todo el capítulo referido a delitos sexuales. Esta figura, llamada la figura del perdón, permite que la víctima de una agresión sexual, siempre que haya tenido una relación previa con su agresor y que sea mayor de 16 años, pueda eliminar la pena, digamos, acabar con el proceso y tener una vida en pareja con él. Lo que uno puede preguntarse es, bueno, ¿cuánto sentido tiene una figura tan antigua que en principio quería proteger la virginidad y la imagen social y la honestidad? El honor, lo que se llamaba el honor. Exacto, en el Código Penal antes de la reforma eran delitos contra el honor, los delitos sexuales, contra la honestidad. Bueno, ¿qué sentido tiene seguir hablando de honestidad, honor, cuando lo que estamos hablando es de violencia y de relaciones de desigualdad? Corresponde a la hipocresía que había en otra época, que hoy en día, por suerte, esa hipocresía no existe más. Exacto, existe, pero bueno, no tan... Existe menos, sí. Sí, existe menos. Además que implica, digamos, un agravante, ¿no? Una especie de justificación o una manera de tapar cierta situación que debe ser tenida en cuenta como una advertencia, ¿no? Si tomamos en cuenta este caso puntualmente. Sí, a ver, hay proyectos dando vueltas de derogar la figura hace mucho. Hay una diputada de la coalición, bueno, ya no es de la coalición cívica, pero Marcela Rodríguez, quien viene batallando en soledad en la Cámara pidiendo que se derogue. Pero independientemente de esto, a mí me gustaría que, si el caso puede dejar alguna lección y alguna enseñanza, y aprovechando la repercusión inmensa que está teniendo, es que no alcanza con derogar el código. Digamos que es necesario derogarlo, sin dudas. Es una figura absurda si uno piensa que una víctima puede, en igualdad con su agresor, llegar a algún tipo de relación libre, pero... Josefina, el único integrante del tribunal que votó en contra, precisamente hace hincapié en este parámetro de que entre las dos partes tiene que ser, la figura esta tiene que ser la mejor forma de resolver el conflicto, y además tiene que haber igualdad de condiciones entre las partes. ¿Qué igualdad podés tener frente a aquel que te amenaza, te violenta, te viola, y además después amenaza reiteradas veces en que finalmente la historia va a terminar así como terminó? ¿Por qué nadie pone el acento ahí? Sí, no, exacto, digamos. En este caso tenía todas las señales para preverse que el desenlace iba a ser este. ¿Y cuál es la lección para vos entonces? Para mí es que, además de derogar la figura, hay que implementar políticas públicas en el sentido de fortalecer a las víctimas. Porque esta chica repitió la historia de su vida, porque también había la madre... Su papá mató a su mamá. Exacto, esta chica repitió la historia, tuvo un hijo a los 16 años, quedó sola en el proceso, porque además muchas de estas víctimas se aíslan. Estaba absolutamente atemorizada por él. Entonces digo, ¿en qué condiciones esa chica podía desarrollarse? Obviamente que no tenía libertad alguna, que era víctima de una violencia psicológica seguro inmensa. Claro, sin un tratamiento adecuado. Las víctimas quedan solas y obviamente que lo único que a veces creen que pueden hacer es volver con su agresor. La única oficina que está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de justicia. Pero después a las comisarías prácticamente las mujeres que son víctimas de violencia sexual no van, porque generalmente son destratadas o maltratadas o doblemente humilladas porque las reciben hombres y entonces no saben cómo tratarlas. Hay que rever esto también. ¿A dónde va la mujer que es víctima de violencia sexual? Exacto, sí, ¿a dónde va cuando denuncia? Que ya es un paso inmenso, porque para que la mujer haya llegado a eso, incluso con una persona con la que tiene una relación afectiva, ya ese paso es inmenso. Pero si además esa víctima no se
no se acompaña de estos psicólogos, profesionales, su familia, si queda en soledad, y es muy difícil que lo pueda sostener el Josefina, proceso. hay una aberración judicial y humana que ocurrió en este caso, que yo la quiero señalar duramente, que es el hecho de que los dos jueces que votaron a favor del avenimiento no le vieron la cara a esta pobre chica, no se dignaron recibirla, no la entrevistaron. ¿Qué nos pasa que el sistema judicial funciona de esta manera? Sí, totalmente. El razonamiento de los jueces después fue, bueno, aceptamos las grabaciones del juicio oral para no revictimizarla, para no volverla a someter a que cuente el relato. Dice, sí, bueno, pero esto le operó en contra, o sea, lejos de ser una garantía... Pero, la terminaron matando. Yo quiero preguntarte, además de lo de la figura del advenimiento, que vos lo aclaraste, bueno, sería un primer paso. Decía Melina, bueno, tiene que haber lugares, ¿no?, a donde las personas que se sienten maltratadas pueden recurrir, pero desde lo legal, ¿hay algo más? ¿Habría algo más que debería ser modificado? ¿O simplemente con esta figura que ya es obsoleta, bueno, podemos seguir avanzando al respecto de que las mujeres después se sientan contenidas, pero ya ese es otro tema, ¿no? Sí, tal cual. Yo te repito, creo que al nivel legal, obviamente hay rémoras de este tipo de figuras que tienen que ser derogadas. Pero en líneas generales yo creo que no estamos mal en el marco legislativo. Claro. El problema, te repito, son las faltas de políticas públicas de contención a las víctimas. Si esta chica dependía económicamente, por ejemplo, de él, y no recibe ningún tipo de subsidio... Tenían un hijo en común. Tenían un hijo en común. Y, por ejemplo, es esto. Tal vez la chica tenía medios económicos o no. En este caso, aparentemente no. Pero en muchos otros, las víctimas, además, se quedan con temor porque dependen hasta para comer de su agresor. En los países más desarrollados, ¿cómo han solucionado este problema? No, bueno, por empezar, obviamente, en países desarrollados la figura esta del avenimiento no existe. Y además es esto, o sea, muchas veces hay... sistemas de contención y, por ejemplo, se les da prioridad a las víctimas en el acceso a un subsidio habitacional, son prioritarias en el acceso a un subsidio por alimentos, etcétera. Digamos, se las pone primeras en las listas de todo sistema de contención económica. Sí, de contención económica y sanitaria. ¿Tiene que ver con lo cultural todavía? Porque lo único que yo entiendo entonces que esto de que la mujer vaya, realice una denuncia y no se le preste la debida atención, tiene que ver simplemente con un error nuestro, un error humano, ¿no? No es una cuestión de falta de organización. Sí, a ver, sí, es difícil también luchar contra miles de años de historia donde la mujer siempre ha estado bajo la órbita de su esposo, marido, padre. Es muy difícil internalizar todavía que las mujeres son sujetos autónomos que deciden en libertad e igualdad de condiciones. Ahora nos parece obvio, pero cuando uno mira lo sutil y ciertas conductas y ciertas cosas que todavía pasan, bueno, pero tiene la alerta. Vos decías, Melina, lo de los policías. Es verdad, en la comisaría no están preparadas, pero tampoco al policía nadie le enseñó cómo tiene que tratar a una mujer víctima. No hay un lugar adecuado, no tienen los medios. Hoy decían desde Avivi que tanto ayudan y contienen a las víctimas de violencia sexual, de violaciones concretamente, que hay 2 o 3 comisarías de la mujer funcionando. Y es que son nada más, 2 o 3. ¿Sabes lo que le cuesta a una mujer que muchas veces depende económicamente de su agresor? Tomarse un colectivo, pedir permiso al trabajo, poner a prueba todo hasta llegar y hacer la denuncia. Sí, eso es lo que tiene que hacer escondidas, además, Melina. Claro. ¿No? Imaginemos toda la situación por la que pasa una mujer que va a realizar una denuncia a la comisaría del hombre con el que vive, ¿no? Y además hay otra cosa, digamos, suponiendo que sorteó todos los obstáculos y que llegó a un lugar incluso amigable para este tipo de cosas, como son la Oficina de Violencia Doméstica, las comisarías de la mujer. Después, para la denuncia no necesita abogado, pero para un divorcio, para los alimentos, sí. Y no es fácil conseguir un servicio de patrocinio jurídico gratuito. No. Entonces, digamos, son una suma de obstáculos que tendrían que estar resueltos para que lo único que le falte a la mujer es denunciar y que de ahí en más el camino le sea más fácil. ¿Sigue funcionando el patrocinio gratuito del Colegio Público de Abogados? Sí, funciona con determinadas restricciones de horario y cupo, pero sí. El mayor igual sistema de patrocinio jurídico gratuito que funciona en Capital Federal en cantidad de casos es el que depende de la UBA, que son los estudiantes del último año de la carrera, acompañados por un profesor, ¿Y los que llevan cómo se estos llega casos. a ese lugar? Funciona en el 5º piso de tribunales. Ajá, sí, claro. Allí. Por último, quiero recordarles que el sábado 19 va a haber allí en la Plaza de la Municipalidad en General Pico una marcha para pedir justicia por esta chica que fue asesinada por su pareja y su abusador. Decirles que comuníquense con las ONG, con ELA, con Avivi, con cualquiera que pueda darles información que las pueda contener. Atrévanse a contarle a alguien el tormento por el que están pasando. Gracias, Melina, y gracias, Josefina. Muchísimas gracias. Gracias.